Britney. En 1975, Wozniak comenzó a diseñar y desarrollar la computadora que eventualmente lo haría famoso, el Apple I. Aquí tenemos una imagen de lo que es esta placa base. El 1 de marzo de 1976, Wozniak completó el diseño básico de la computadora Apple I. Él solo diseñó el hardware, los diseños de las placas de circuitos y el sistema operativo de la computadora. Wozniak originalmente ofreció este diseño a Hewlett Packard mientras trabajaba allí, pero la compañía se lo negó en 5 ocasiones. Jobs entonces aconsejó a Wozniak que iniciara un negocio propio para construir y vender las placas de circuito impreso, así desnudas, del Apple I. Wozniak al principio escéptico, pero luego fue convencido por Jobs que aunque no tuvieran éxito, al menos podrían decirles a sus nietos que habían tenido su propia empresa. Para recaudar el dinero que necesitaban para construir el primer lote de placas de circuito, Wozniak vendió su calculadora científica HP, mientras que Jobs vendió su camioneta a Volkswagen. Aquí vemos una imagen icónica de la ocasión en que Steve Jobs visitó a su vecino Steve Wozniak ahí en su casa y este le mostró su prototipo de su creación que estaba diseñando en secreto, la Apple I. Como vimos la placa anterior, aquí la tenemos ya con su teclado, con una fuente de poder y con un televisor como monitor, y donde le mostró unos caracteres a Steve Jobs y desde ahí quedó impresionado y de inmediato supo que tenían un negocio potencial. Después de que se formó la empresa, Jobs y Wozniak hicieron un último viaje al Homebrew Computer Club para dar una presentación de la versión completamente ensamblada de Apple I. Paul Terrell, quien estaba comenzando una nueva tienda de computadoras en Mountain View, California, llamado Byte Shop, vio la presentación y quedó impresionado con la máquina. Terrell le dijo a Jobs que ordenaría 50 unidades de Apple I y pagaría $500 cada una a la entrega, pero solo si venían completamente ensambladas, ya que no estaba interesado en comprar placas de circuito impreso desnudas. Aquí vemos pues la imagen del 1 de abril de 1976 en el Homebrew Computer Club en Palo Alto, California. Todavía aquí se ve la presentación sin ensamblar, pero posteriormente vamos a ver las imágenes ya ensambladas. Se dice que una vez que terminaron de ensamblar las placas y los circuitos de los 50 pedidos que hizo Paul Terrell, como nada más llevaban la pura placa en cajas, se extrañó Terrell y estuvo a punto de cancelar el pedido, diciendo que él había dicho que las quería ensambladas, es decir, con la caja o con la madera o plástico, con el teclado incluso, ya nada más para poner el monitor, pero Steve Jobs dijo que no, que habían acordado nada más la placa. Y aquí también se vio la habilidad de Steve Jobs, ya que convenció a Terrell de que él, como tenía las piezas, también las podría vender ahí mismo, ofrecer al cliente la placa, el monitor, teclado y una fuente de poder, es decir, que sería también un negocio redondo para Terrell. Así que lo convenció y pues no canceló el pedido y le dio su dinero. Pero estuvo a punto de cancelarse el primer pedido de Apple Computers. En noviembre de 1976, Jobs y Wozniak recibieron una financiación sustancial del ingeniero y gerente de marketing de productos de Intel, Mike Markula, como ya vimos anteriormente. A pedido de Markula, Wozniak renunció a su trabajo en Hewlett Packard y se convirtió en el vicepresidente a cargo de investigación y desarrollo en Apple. El Apple I de Wozniak era similar al Altair 8800, excepto que el Apple I no tenía provisión para tarjetas de expansión internas. Con tarjetas de expansión, el Altair podría conectarse a un terminal de computadora y programarse en BASIC. En contraste, la Apple I era una máquina aficionada. El diseño de Wozniak incluía un CPU de $25, un MOS
6502 en una sola placa de circuito con 256 bytes de ROM, 4 a 8 kilobytes de RAM y un controlador de pantalla de 40 caracteres por 24 filas. La primera computadora de Apple carecía de carcasa, fuente de alimentación, teclado y pantalla, todos los componentes que tenía que proporcionar el usuario. Finalmente se produjeron en total alrededor de 200 computadoras Apple I. Aquí tenemos la imagen ya de un Apple I ensamblado con carcasa de madera, algo rústico para empezar, y a un precio de $666 con 66 centavos, que posteriormente aquí curiosamente, casualidad o no, pero dice Steve Wozniak que nada tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Ustedes qué creen, amigos? Es algo raro, ¿no? ¿Por qué 666? Entonces, cosas de la vida, ¿no? Y bien, aquí tenemos otra imagen de otro ángulo de esta Apple I, algo rústica como podemos ver, pero pues es algo casero, es una computadora aficionada se puede decir, en contraste con la Altair que ya era más elaborada, más profesional, de una empresa grande, MITS. Aquí vemos una imagen de un ejemplar del Apple I, al parecer en un museo. También se han visto que otros ejemplares se han subastado hasta en $900,000, otras en $500,000. Incluso en una de esas subastas estuvo Steve Wozniak y se sorprendió al ver la cantidad que alcanzó ese ejemplar, recordando que él las llegó a vender a 666 con 66 centavos. Y es sorprendente cómo hay gente que llega a pagar todo ese dinero por tener una muestra de esta máquina retro, la primer computadora de Apple I. Son ahora sí que cosas de coleccionistas y bueno, aunque ya no son útiles en la actualidad, pero sí funcionan y solo está ahí como recuerdo y testigo de la tecnología. Es así que Steve Wozniak empieza el diseño de su Apple II. Aquí vemos con Steve Jobs posando con la placa base. Y aquí vemos a Steve Wozniak con su Apple II ya trabajando. Ya como vemos, ya completamente con su carcasa, con sus dos unidades de disquetes y su monitor. Y aquí a Steve Jobs posando con una Apple II, donde vemos ahí un juego de ajedrez. Apple II fue la primera serie de microcomputadoras de producción masiva entre el 5 de junio de 1977 y mediados de los años 1980. El Apple II tenía una arquitectura de 8 bits basada en el procesador 6502. Era completamente diferente de los posteriores modelos Macintosh de Apple. Su antecesor, el Apple I, una máquina construida a mano y vendida a los aficionados, nunca fue producido en gran cantidad, pero inició muchas de las características que harían del Apple II un éxito. El Apple II fue el primer microcomputador producido a gran escala. Fue popular entre los usuarios caseros y fue ocasionalmente vendida también a usuarios de negocios. Después del lanzamiento de VisiCalc, la primera hoja de cálculo para la computadora, las ventas del Apple II se dispararon. El Apple II fue uno de los integrados como uno de los primeros computadores personales, pero como se muestra, tiene dos unidades de disquete originales de Apple y un monitor, al igual que el Apple I. Fue diseñado por Steve Wozniak. Las primeras computadoras Apple II estuvieron a la venta el 10 de junio del 77, basadas en un microprocesador 6502 de MOS Technology, funcionando a 1 MHz con 4 kilobits de RAM, 12 kilobits de ROM, con el lenguaje de programación Integer Basic y una interfaz para grabadores de cassettes de audio.
El controlador de video mostraba en la pantalla 24 líneas por 40 columnas de texto, solamente en mayúsculas, con salida de video compuesto NTSC para mostrarse en un monitor o en un aparato de televisión por medio de un modulador DRF. Por parte de terceros estaban disponibles tarjetas de expansión que contaban con 8 columnas y mostraban minúsculas. Los usuarios podían guardar y recuperar programas y datos en cassettes de audio. Otros lenguajes de programación, juegos, aplicaciones y otro software estaban también disponibles en cassettes. El precio original fue de $1,298 con 4 kilobits de RAM y $2,638 con 48 kilobits de RAM. Y aquí vemos el comercial de Apple Computer para la Apple II dentro de una revista de computadoras de ese tiempo, donde vemos aquí lo que debe de saber o conocer cada educador acerca de las computadoras de escritorio. Y aquí vemos cómo en una institución escolar ya cuentan con computadoras Apple II como apoyo para los estudiantes en su educación. Y aquí vemos a Steve Wozniak trabajando en la Apple II, quizás ahí programando, mientras Steve Jobs lo observa, ya que como sabemos, pues Steve Jobs no tiene habilidades de programador, pero ya está dirigiendo aquí a Steve Wozniak, quizás en algo que quiere que realice o que cuente la próxima computadora, que vendría siendo ya la Apple III. El Apple III fue lanzado en mayo de 1980 y descatalogado el 24 de abril de 1984, tras devenir el primer gran fracaso comercial de Apple. El equipo que diseñó el Apple III comenzó a trabajar a finales de 1978 bajo la dirección del Dr. Wendell Sander. Tuvo como nombre en código Sara, el nombre de la hija de Sander. Este Apple III estaba dotado de un microprocesador de 8 bits Cinertec 6502A a 2 MHz, es decir, el doble de velocidad del Apple II, un máximo de 128 kilobits de memoria RAM, teclado incorporado y una disquetera interna fabricada por Sugar de 143 kilobits para discos flexibles de 5.25 pulgadas. Contaba con 4 ranuras internas que aceptaban tarjetas para el Apple II y era posible, además, conectarle periféricos adicionales a través de los 2 puertos serie incorporados en la parte posterior. El Apple III fue vendido en 2 diferentes configuraciones que variaban entre los $3,495 y los $3,815. El primero traía 128 kilobits de RAM y el segundo venía con monitor. Originalmente se prometió lanzar el Apple III en julio de 1979, pero su producción estuvo plagada de problemas durante todo el verano y parte del otoño. El problema principal de Apple III parecía ser que las placas y los circuitos estaban alojados en espacios demasiado pequeños, con inexistente ventilación, dando como resultado el sobrecalentamiento. Cuando el ordenador se encendía y se comenzaba a trabajar con él, los chips se sobrecalentaban y se movían de sus ranuras, punto en el que el ordenador fallaba. Este problema de sobrecalentamiento del Apple III se debió principalmente a que Steve Jobs quería que eliminaran el sonido o ruido que provocaban los ventiladores porque decía que era molesto, y aunque los ingenieros de Apple pues decían que era casi imposible hacer eso porque tendrían que de alguna manera enfriar la máquina, Steve Jobs insistió en que tenían que ingeniárselas para pues lograr que la máquina fuera silenciosa, por lo cual el Apple III fue diseñado así, sin ventilador, pero pues ya vimos que no funcionó y fue el primer fracaso de Apple, tal vez por esta exigencia irracional de Steve Jobs o tal vez buscando la perfección, pero pues buscando esta perfección perdió, ¿verdad?, la lógica. Así que el 9 de noviembre de 1983 se lanzó una versión mejorada, el Apple III Plus, a un precio de $3,000.
Solucionaba los problemas del hardware de la Apple III, incluía 256 kilobits de memoria y presentaba un teclado al estilo de la Apple IIe. Pero para ese entonces ya la Apple III había adquirido una reputación negativa por este sobrecalentamiento y pues la máquina se apagaba y el mercado empresarial estaba moviéndose entonces rápidamente hacia la IBM PC. El 24 de abril de 1984, Apple decidió interrumpir la producción de este Apple III. El proyecto Lisa fue iniciado por Apple en 1978 con el fin de diseñar un computador personal accesible a múltiples usuarios como producto masivo de uso simplificado. El computador Lisa finalmente se orientó al mercado empresarial corporativo. En diciembre de 1979, una delegación de Apple, liderada por Steve Jobs, visitó las oficinas de Xerox PARC en Palo Alto, California. Xerox en aquel momento buscaba ser inversor de Apple y sus acciones experimentaron un aumento exponencial en su valor. Jobs ya había negociado con ellos para intentar acceder a su tecnología. En aquellas visitas, Jobs, junto a los ingenieros John Couch, jefe del proyecto, Bill Atkinson, Bruce Horn y el resto de su equipo, pudieron observar los avances realizados en este centro de investigación e innovación digital, entre ellos la GUI, o Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario, mediante el uso de mapas de bits, el lenguaje de programación orientado a objetos y la interconexión de red de computadoras aplicadas al entorno Smalltalk. Quedaron profundamente impresionados, llevando a redefinir el objetivo principal del proyecto. Apple tomó del Xerox PARC el concepto de ratón, el dispositivo que mediante la rodadura de una bola de goma permitía desplazar el cursor por toda la pantalla, activando los iconos generados a través del sistema de mapa de bits. Todas estas innovaciones y conceptos fueron mejorados y desarrollados por Apple de una forma que Xerox no logró en sus proyectos Xerox Alto y Xerox Star. En 1981 Xerox lanzó al mercado el Xerox Star, que resultó ser un fracaso comercial, en parte debido a su precio y en parte que no tenía muchos programas de aplicación general. Aquel hecho fue tomado entonces como señal de vía libre para el lanzamiento definitivo de Apple Lisa en 1983, después de varios aplazamientos. En 1982, por discrepancias con John Cloud, que era el jefe de proyecto Lisa, Steve Jobs fue forzado a abandonar el proyecto, uniendo posteriormente a un proyecto semiclandestino conocido como Macintosh. Al contrario de lo que se puede pensar, el Macintosh no es un descendiente directo de Lisa, aunque hay semejanzas entre ambos sistemas. El computador en su revisión final, denominada Lisa 210, fue modificado y vendido como el Macintosh XL. El Lisa fue anunciado y presentado el 19 de enero de 1983 con un costo de $9,995. Era el primer computador personal comercial que operaba con interfaz gráfica de usuario y un ratón, después del computador Xerox Star. Usó un CPU Motorola 68000 con una frecuencia de reloj de 5 MHz y tenía 1 MB de memoria RAM. La primera versión de este computador tenía dos unidades de disquete de 5.25 pulgadas, apodada la unidad Twiggy, de una capacidad aproximada de 871 kilobytes, lo que requería el uso de disquetes especiales. Estas unidades tenían la reputación de no ser muy fiables, por lo que Apple Macintosh, diseñado originalmente para usar el Twiggy, fue modificado para usar una unidad Sony de microfloppy de 400 kilobits en enero de 1984. Como periférico opcional estaba disponible una unidad externa de disco duro Apple Profile de 5 megas, diseñado originalmente para el Apple III. El modelo posterior Lisa 2 usó una unidad de disquete de 3.5 pulgadas y opcionalmente unidades internas de disco de 5 y 10 megas. En 1984, al mismo tiempo que Macintosh fue oficialmente presentado, Apple anunció que proporcionaba gratuitamente actualizaciones a unidades de disco de 5 megas para quienes poseyeran un computador Lisa 1.
Las ventas del computador de Lisa no fueron las previstas, así que se convirtió en un fracaso comercial para Apple. Este fracaso se acrecentó con el desastroso lanzamiento del computador Apple III en 1980, como ya vimos anteriormente, porque se sobrecalentaba al no tener el disipador de calor, o más bien el ventilador. Los clientes empresariales de computación a los que Lisa estaba dirigido se resistieron al alto precio del computador y en gran parte optaron por trabajar con los menos costosos IBM PC, cuyo precio era 4 veces menor. Estos IBM PC ya comenzaban a dominar el mercado de la computación de escritorio en los negocios, a pesar de ser un producto menos avanzado, debido a la popularidad de la aplicación VisiCalc, que también corría en la Apple II, y al respaldo mundial de la marca IBM. El cliente más grande de Lisa fue la NASA, la cual usó el Lisa Project para la administración de proyectos y se vio en serios problemas cuando Lisa fue descontinuado. Lo que ayudó a desacreditar el computador Lisa fue el lanzamiento de Macintosh en 1984, puesto que este último también poseía interfaz gráfica y un ratón, pero era mucho menos costoso. Antes de que la línea de Lisa fuera descontinuada en agosto de 1986, dos últimos modelos fueron lanzados, el Lisa 2 y el llamado Macintosh XL. En el momento en que 1 mega de memoria RAM se consideraba una extravagancia, el alto precio del Lisa, por lo tanto su fracaso comercial, puede atribuirse a la enorme cantidad de RAM de la que estaba provisto el sistema. Hay que tener en cuenta que 1 mega de RAM costaba por entonces casi $5,000, la mitad de lo que costaba el Lisa, $10,000. La mayoría de los computadores personales solamente comenzaron a aparecer con 1 mega de RAM a principios de década de 1990.